A lo largo de los Andes venezolanos discurre la leyenda de El Salvaje, una criatura mítica de la que se dice secuestra a las mujeres para embarazarlas. Todos los indicios parecen apuntar a que estas creencias están basadas en observaciones empíricas de una de las especies más esquivas y elusivas de nuestra fauna venezolana, el Tremartus ornatus. Hoy en Explorando Maravillas iremos tras la pista del oso frontino. Tremartus ornatus, a quien también conocemos como oso frontino, es un oso de pelaje denso y largo, variando de negro a marrón rojizo. Posee una banda ancha, de tonos blancos o amarillentos, que puede extenderse sobre el pecho y alrededor de los ojos. Tiene un tamaño mediano, comparado con otros osos, midiendo entre 1.12 y 2.22 metros, con un peso de entre 60 y 170 kilogramos, siendo los machos los más grandes. El oso frontino es el único úrsido de Sudamérica y su área de distribución abarca Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y el noroeste de Argentina. Se presume que el tamaño poblacional del Tremartus ornatus en Venezuela ha disminuido por pérdida de hábitat y cacería furtiva. De allí la importancia que tiene la implementación de programas para su conservación. Se encuentra junto a nosotros Imaru Lameda, quien es licenciada en estudios ambientales y ha trabajado durante 16 años con una de las figuras icónicas de nuestra fauna silvestre, el oso frontino. Quisiera preguntarte, Imaru, en primer lugar, ¿cuál es el lugar del oso dentro de la taxonomía? El oso frontino es una de las 8 especies de los osos que hay en el mundo. Es el cuarto oso en cuanto a tamaño y peso de importancia y el único que está en Sudamérica. La mayoría de osos, en los anteriores, los que están en Norteamérica y en Asia, pertenecen a familias como los Ursus. El oso frontino, su género es Tremartus, debido a la filogenética y a los estudios, los cuales hacen que sea parte de los úrsidos, pero tiene una particularidad en especial, debido a sus manchas blancas parecidos a ornamentas. Que son, estas ornatos son lo que también se llaman los anteojos, que son estas manchitas en forma de anteojos. Sí, y de allí es que vienen su variedad de nombres. Frontinos en Venezuela, por sus manchas blancas en la parte frontal. Ornatos, ya que es esta especie, en algunos le dicen el oso de ornamentas. También es llamado oso de anteojo, oso andino, porque nada más se encuentra en los Andes. Y entre otros nombres, el salvaje, debido a leyendas etnozoológicas de esta especie. ¿Por qué llamamos a los osos plantígrados? Los osos son plantígrados ya que apoyan toda la planta del pie para poderse trasladar. Son animales que tienen la destreza de nadar, de trepar y de caminar grandes recorridos. Hemos escuchado historias y relatos acerca de osos depredadores. ¿Nuestro oso frontino de qué se alimenta? El oso frontino es un oportunista total, diríamos que es un omnívoro. ¿Qué quiere decir? Su dieta se basa en bromelias, frutas, les encantan las palmas y en ocasiones consumen lo que son carnes. Ejemplos, pequeñas lagartijas, terneros, o sea, lo que encuentra en el territorio en donde está habitando, él lo puede adquirir. Hay estudios que se realizaron que un oso frontino macho tiene la fuerza mandibular de una hembra de jaguar tras estudio cranodentario. De allí es que el oso obtiene la capacidad de poder comer carroña y poder cazar presas como pequeños terneros que se han reportado. De allí el hecho de que vean al oso como un enemigo. Claro, pero no representa una amenaza para las personas como tal. No, es un animal muy tímido, huidizo. Llama la atención de que el oso tiene desarrollado es el olfato. Para ver, él puede escuchar y oler a 3 kilómetros a alguien que sea ajeno al bosque. ¿Cuáles son los momentos en que en el oso frontino puede llegar a ser una amenaza? Cuando tiene unas crías. La madre, su instinto etológico de protección con sus crías que duran desde que nace hasta los 2 años, ve a alguien externo, pueden ser jaguares o puede ser el humano o otros grandes carnívoros e inmediatamente va a la defensiva. Pero son inofensivos en comparación como los osos pardos o los osos polares o los osos negros, que sí tienden no a atacar al humano, pero son un poco más curiosos de acercarse.
Para apoyar la conservación del oso frontino, se ha diseñado un programa denominado La Ruta del Oso, con el que se busca transmitir a las nuevas generaciones la importancia de la preservación de esta especie y su entorno. Dicha ruta abarca la zona andina y a través de ella se puede hacer un recorrido por los senderos que habitualmente transita el oso, para vivir la experiencia de conocer su hábitat y a su vez participar en el desarrollo de actividades turísticas. La Ruta del Oso Frontino es una iniciativa, dado la experiencia en estos 16 años, desde trabajar con etología, trabajar con educación ambiental, con comunicación, turismo, es que el ciudadano común, la señora que está en la casa, el obrero, el educador, no es necesario ser un investigador, un biólogo, un veterinario para desde mi espacio poder aportar en pro de la conservación. La ruta nace en mi estado, en el estado Lara, en la zona alta, en donde veo o me doy cuenta que hay muchos pueblitos donde aparece el oso y que al final todos están interconectados en común. Hay comunidades que se sienten como, ¿qué podemos hacer por el oso si él también vive acá? Y es generar una ruta que a través de la gastronomía puedas conocer dónde vive el oso, que no se quede solamente de preservarlo, sino que también la gente pueda generar recursos. Bueno, Imaru, muchísimas gracias. He aprendido mucho de este animal y bueno, espero poder verlo en su ambiente natural, si tengo suerte. Te esperamos. El oso frontino sin duda es una especie emblemática de la conservación aquí en Venezuela. Lo podemos ver en los pósters de los programas de conservación e incluso en el papel moneda. No obstante, es una especie que está al borde de la extinción, no solo por la presión directa a los individuos, sino por la destrucción de su hábitat. Conmigo se encuentra el profesor Edgar Llerena, quien es especialista en el oso frontino y con quien estaremos conversando acerca de qué medidas se están tomando para preservar no solo al oso, sino a su ambiente natural. Edgar, un placer tenerte aquí en Explorando Maravillas. Y como estaba abriendo al principio, el oso frontino es una de nuestras especies emblemáticas. Al parecer es una especie que tiene mucho carisma. ¿Por qué sería esto? Bueno, porque es un oso, ese es su verdadero carisma. Como todos sabemos, los osos son unos animales que llaman poderosamente la atención del ser humano en todas partes del mundo, en todas las culturas, en todos los continentes. Y tenemos la suerte en Venezuela de tener poblaciones del único oso, verdadero oso que hay en Sudamérica. Hay osos en América del Norte, hay 3 especies. El negro, el oso pardo y el oso polar, pero el único de los osos, de los verdaderos osos que hay en el mundo, la única especie que llega a Sudamérica y se establece es el oso frontino, que es la única especie viviente de un grupo, un linaje muy antiguo de osos que son los osos de nariz corta o de hocico corto. El oso frontino o el oso andino vive o lo hemos dejado vivir a estas alturas de la historia del planeta, relegado o circunscrito a las montañas, a las zonas más montañosas y más boscosas de los Andes de Venezuela. Y precisamente allí, y principalmente por arriba de los 1.600 metros de altitud, es donde está un tipo de vegetación muy importante que se llama el bosque nublado. Y encima o más arriba del bosque nublado están los páramos. ¿Qué mejor forma de garantizar la permanencia de esos bosques y esos páramos que conservando al oso frontino? Podría decirse que el oso andino, el oso frontino, se puede usar como una especie paraguas para conservar todo este ecosistema. Sí, exactamente. Ese es un término muy bonito, especie paraguas, porque da la idea de que el oso porta un paraguas bajo cuya sombra o bajo cuya protección muchas otras especies están protegidas, y eso es así. Entonces, para mantener una población saludable de osos necesitamos grandes espacios, y en esos grandes espacios podemos garantizar que muchísimas otras especies de fauna y flora van a estar protegidas. ¿Por qué está en peligro de extinción? Entiendo que su hábitat está en peligro, pero también existe un conflicto con las personas. Bueno, ciertamente la más preocupante de las razones es la pérdida de su hábitat, es decir, que el proceso de expansión agrícola le quite el espacio vital a los osos.
Pero hay otro tema que es el de la cacería furtiva. Pero afortunadamente la voz se ha regado de que cazar osos es ilegal, de que cazar osos tampoco es una gran hazaña. ¿Cómo tolera el oso la intervención de su hábitat? Él tolera bien, si él no se siente acosado, vamos a decir que personalmente, él puede adaptarse a situaciones de cuasi convivencia con el ser humano. Y tengo entendido que es un animal muy solitario, rara vez se le ve en grupo. Sí, los osos casi que por definición son animales solitarios, salvo cuando están en periodo de reproducción. Entonces ahí tienden a estar cerca, los machos buscando a las hembras. Y claro, hay un periodo clave en la vida de todo oso que es cuando la madre pare a sus cachorros. Entonces los cachorros siempre están al lado de la madre. Bueno, Edgar, un verdadero placer haberte tenido aquí en Explorando Maravillas y tal como lo han escuchado, es muy importante, más allá de preservar a los individuos, más allá de preservar a los animales, es imprescindible la preservación de su hábitat para que estas iniciativas de conservación den frutos tangibles. El imponente páramo andino es el hábitat de esta maravillosa especie y hasta allí nos hemos trasladado para conocer a Marcos Hidalgo, quien nos ofrecerá información acerca de las características fundamentales del oso y su entorno. Para ello, debemos transitar los senderos del Tremarctos ornatus, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, en una intensa búsqueda que nos llevará a comprender mejor el comportamiento de este escurridizo mamífero. Marcos, este es un lugar de difícil acceso, ¿no? Sí, por lo general las zonas de oseras son así. El oso siempre busca estos sitios porque le permiten andar con mayor movilidad fuera de la presencia de los humanos. Me estabas comentando que por aquí hay senderos de oso. Sí, bueno, como tú viste anteriormente, como venimos viendo, hay comederos, hay presencia y seguramente este es un sendero de fauna que él está frecuentando. Entonces es uno de los sitios ideales para hacer monitoreo de la especie porque nos permite cada cierto periodo evidenciar si está pasando o no y nos va a permitir reconocer la especie. ¿Y cómo haces tú para monitorear una especie que es tan elusiva, tan esquiva? Sí, bueno, ese ha sido uno de los principales retos para los que han decidido estudiar la especie, porque como tú lo mencionaste, es una especie críptica, muy elusiva y es de difícil avistamiento cuerpo a cuerpo, digámoslo así. Entonces, desde hace años se desarrolló una tecnología que se llaman trampas cámara o cámara trampa, que son unos equipos, unos dispositivos no invasivos que se activan con sensores térmicos y sensores de movimiento. ¿Cómo encuentras el lugar exacto para ponerla? Los mejores sitios de monitoreo para instalar cámara trampa son los senderos, porque siempre van a pasar por ahí. Claro, o sea que este es un sendero de oso. Este es un sendero de oso. Bueno, y mira, escuchamos una leyenda muy interesante acerca de esta criatura mítica llamada el salvaje. Y todo da a pensar que está inspirada en la presencia del oso. ¿Qué sabes tú de esto? Sí, es así. Eso es una leyenda de los Andes. Históricamente ha sido así. Pues. Se conoce que el salvaje habita las montañas de los Andes venezolanos. Y no solo los Andes venezolanos, es similar para toda su distribución, similar al pie grande. Y con el pasar del tiempo nos hemos ido dando cuenta que todos estos relatos, todas estas leyendas basadas en el salvaje hacían alusión o hacían referencias al oso frontino, que es como lo describe la gente, un hombre grande, gigante, peludo, negro, que se llevaba a las mujeres, que depredaba el ganado y que atemorizaba a las poblaciones. Precisamente el oso, pero ni más distante de la realidad, porque se trata de una especie que evita el conflicto, evita el contacto con los humanos y es muy elusiva, como ya lo habíamos dicho. Y ahora bien, también he escuchado que el oso frontino pertenece a un linaje de osos muy antiguos que se separó hace tiempo de la rama de los osos actuales. Háblame acerca de esto. Bueno, el oso andino, el oso frontino o el oso de anteojo es el único sobreviviente de la subfamilia Tremartidae, de ahí viene su nombre, Tremarctos, del género. Es una especie que se separó hace 12 millones de años del panda y digamos, hoy en día es su pariente más cercano. El oso panda. El oso panda. ¿Quién diría que en Venezuela tenemos al pariente más cercano del oso panda? Yo tuve la oportunidad de
anteriormente a hablar con el profesor Edgar Llerena y también con Imarula Mea, que son, al igual que tú, especialistas en ese oso. Pero mira, nada mejor que estar en el ambiente natural de este depredador para conocerlo un poco más. ¿Alguna vez te lo has encontrado? Sí, bueno, desde el punto de vista personal solamente he tenido un avistamiento de un cachorro de aproximadamente 7-8 meses y ha sido la única vez y fue fortuito. Todos los encuentros con oso andino son fortuitos, es muy difícil verlo en vida silvestre y por eso la ventaja y el gran recurso que son las trampas cámara. El oso deja rastro y eso nos permite... ¿Qué rastros más o menos deja? Los rastros que deja comederos, excretas, encames. ¿Qué serían los encames? Los encames son dormitorios de transición entre los comederos y los nidos. A veces los comederos están muy distantes, el territorio de un oso es muy distante. Entonces ellos usan encames como dormitorio de transición entre el nido y su hábitat, pues, su zona de vida. Bueno, Marcos, cuando tú dispongas podemos empezar a colocar la cámara trampa. Como yo he montado muchas cámaras, te voy a permitir que tú montes esta y yo te voy a ir dando las instrucciones. Eso. Muchas gracias, de verdad. Bueno, un honor, vale. Y también me interesa mucho que me muestres el árbol del que me estuviste comentando anteriormente, donde el oso se alimenta, que me comentaste que es como una especie de jardinero del bosque. Es correcto. Nosotros denominamos que el oso frontino es una especie de jardinero del bosque, pero él tiene ciertas especies de las cuales prefiere alimentarse en el bosque nublado andino. Estas especies más emblemáticas son el caimito, que es una especie de la familia Sapotaceae, y un higuerón, que es un ficus, que él se alimenta cuando el fruto está maduro. Entonces es árboles que frecuenta mucho y que son de gran importancia para la ecología. Y también me dijiste que podíamos ir a la universidad a hacer un recuento de los datos que has recogido y observar eso. Sí, porque cada vez que nosotros hacemos el recuento o la recolección de los datos en campo, nosotros nos llevamos las memorias y es en el laboratorio de la universidad donde empezamos a procesar los datos. Marcos, háblame un poquito acerca de los datos que has recabado hasta el momento. En un primer momento nosotros lo que hacemos es sistematizar todos los datos que tenemos almacenados en el GPS. Entonces esto visualmente en un mapa nos permite ver el patrón de ocupación de la especie. El otro dato que procesamos posterior a la etapa de campo es el dato de las trampas cámara. ¿Qué resultados te han arrojado estos datos en cuanto al comportamiento del oso y su estado de conservación? Pudimos determinar que posiblemente para ese territorio había una población de más de 30 osos. Sin embargo, a nivel de cámara de identificación facial, de lo que te comentaba de la huella dactilar en el rostro, solo pudimos identificar 5 individuos. El oso frontino se considera una especie en peligro de extinción, según el libro rojo de la fauna venezolana. Pero a nivel de la distribución, digamos, de la especie en Sudamérica, está catalogado como vulnerable. ¿Y qué medidas se han estado tomando o se piensan tomar para detener el proceso de extinción del oso y para salvaguardar la especie? Desde hace algunos años, como parte de algunos estudios, se ha venido impulsando la tesis del corredor biológico Sierra Nevada-Guaramacal como una sola figura de manejo, que por cierto es este mapa que tú ves acá. ¿Tú has estado trabajando en esta propuesta? Sí, esta propuesta, si bien como lo mencioné, es de hace 30 años, la retomé como parte de mi trabajo de posgrado en el año 2016 y desde ese momento hemos venido reestructurando una propuesta de modo de asegurar la conectividad jurídica entre el Parque Nacional Sierra Nevada y el ramal de Guaramacal. Si protegemos el hábitat del oso frontino, protegemos el hábitat del paujito escopetepiedra, del pato de torrentes, de la lapa, del jaguar, del bosque nublado subandino, que es la formación vegetal que mayor amenaza tiene en este momento en Venezuela, y adicionalmente de eso protegemos los humedales altoandinos, protegemos la fuente de abastecimiento de los embalses Boconó, Tucupido, Masparro y José Antonio Páez, que es la segunda fuente de importancia de generación hidroeléctrica para Venezuela. Bueno, de manera que solo me queda agradecerte, Gracias, Marcos. ya.
hemos aprendido que a pesar de su fortaleza y aparente ferocidad, resulta imperativo comprender que lejos de ser una criatura peligrosa, el oso frontino es en realidad un ser muy frágil y que si continuamos en nuestro empeño de seguir deforestando sus espacios naturales, solo contribuiremos a su extinción. De allí la necesidad de apoyar los proyectos de conservación no solo del oso, sino también de muchas otras especies silvestres que habitan nuestro planeta. Más allá de las leyendas que nuestra fauna puede inspirar, por más pintorescas que sean, son los hechos científicos los que deben guiar nuestra percepción de estos animales. Iniciativas como las que hemos conocido hoy nos permitirán diseñar un futuro más promisorio tanto para el oso frontino como para otras especies. Porque conocer es proteger. Soy Jack Hupia y seguimos explorando maravillas con Río Verde.